Buenas tardes para todos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que lo hemos diseñado con mucho cariño para que cada uno de ustedes aprenda un poco y entienda realmente qué es lo que estamos haciendo, cuál es el producto del cual estamos hablando, por qué se habla tanto de este producto. A veces las personas cuando escuchan de Ganoderma Lucidum de pronto dirán, bueno, pero es que, ¿será que eso es algo milagroso? No, hoy vamos a hablar desde básicamente lo que es investigación médica y científica y vamos a hablar un poco de su historia. Entonces, el Ganoderma lucidum es un hongo basidiomiceto de la familia de los políporos. Es un hongo básicamente que crece en las selvas tropicales, pero uno de los lugares, debido a sus condiciones climáticas o atmosféricas, también juega mucho el papel de la altura y la humedad relativa. Es un hongo sencillamente que es muy escaso. Si vamos a la historia, si vamos a 4.000 años atrás, era un hongo que era muy difícil realmente de encontrar. O sea, era un hongo que se tenían que morir 10.000 árboles de ciruelos silvestres para que pudieran nacer en dos árboles. O sea, era realmente escaso, era muy difícil de conseguir. Los emperadores chinos, ¿qué hacían? A los soldados que encontraran este hongo, de hecho, tenían a muchos más soldados. Si a ustedes les gusta la historia y se les gusta leer, pueden investigar. Y los emperadores chinos tenían a más soldados buscando este hongo, perdónenme la expresión, a cuatro patas, que cuidando la muralla china. O sea, era un hongo realmente muy apetecido por la realeza. Y la persona que lo encontraba era una persona que lo premiaban, pero la persona que de pronto se quedaba con él, pues lamentablemente era decapitado, debido a que eran muy, muy escasos, únicamente los emperadores lo podían consumir. Entonces, en ese entonces le atribuían que era el hongo de la longevidad, el elixir de la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que es la documentación médica que hay y básicamente datos que realmente nos llevan a entender cómo funciona el producto y por qué funciona. Es conocido como Ganoderma lucidum, pero en China se conoce como Linchi, en Japón se conoce como Reishi y en países como lo es Corea lo conocen como Linju. Entonces tiene varios nombres. Ahora, es un producto para reyes, pero ahora está a nuestro alcance. ¿Por qué nuestro alcance? Pues gracias a Dios, respeto la forma de pensar de cada una de las personas que estén acá y que de pronto tengan una forma diferente de pensar con referente al creador. Eh, yo quiero darle gracias a él por darme la oportunidad de hoy estar acá. Y como lo decía anteriormente, era el hongo de la inmortalidad, ¿sí? Según el Nong, que es un libro ancestral chino que data desde el 25 al 220 antes de Cristo, y en este libro, que es el libro más importante de la farmacopea china, en este libro podemos encontrar que el rey de las hierbas es el Ganoderma lucidum. Ahora, si vamos a la documentación médica y científica básicamente que hay, es un hongo que sencillamente tiene una gran cantidad de cúmulo de sustancias que potencializan nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿por qué es tan efectivo? Porque resulta que nosotros diariamente nos enfrentamos a muchísimos enemigos. ¿Y cuáles son algunos de estos enemigos? Pues por un lado, tenemos los que son los radicales libres. Un radical libre es un átomo que pierde un electrón, es una célula inestable. ¿Y qué sucede? Que las células empiezan a disfuncionar. Para entender cómo funciona el producto, nosotros todos los días estamos consumiendo alimentos, ¿verdad? Estos alimentos, háblese de frutas, verduras, etcétera, estos alimentos aportan una alta carga nutricional a nuestro organismo. Estas sustancias viajan a través del intestino, ¿sí? Donde a través de los ácidos gástricos digámoslo así, como que se separan en micropartículas muy diminutas. Cuando ingresa a través de la boca, nosotros tenemos una enzima llamada amilasa y cuando nosotros producimos el proceso de masticación, ¿sí? Lo que hacemos es esos trozos que son grandes, dividirlos en trozos más pequeños, pero cuando llega al estómago y empezamos a hacer ese proceso digestivo, esa trituración, y a su vez con los ácidos gástricos lo que hace el cuerpo es dividir esas partículas más grandes en partículas muy diminutas. Cuando llegan al intestino delgado, a través de las placas de Peyer, sencillamente estos nutrientes son absorbidos y pasan al torrente sanguíneo para que
viajen a diferentes partes del cuerpo y a través de las células y las mitocondrias son las encargadas básicamente de convertir esos alimentos en energía, y esa energía es vital para el funcionamiento de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, debemos incluir en nuestra dieta altos contenidos de antioxidantes. Los antioxidantes, ¿qué hacen? Bloquear los radicales libres, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos el concepto de la nutrición, vamos a entender básicamente que el motivo por el cual nosotros nos alimentamos, por eso la palabra alimento viene de nutrición, viene de nutrientes, pues sencillamente le estamos dando las herramientas al cuerpo para que el cuerpo pueda funcionar. Ahora, el ganoderma no es que haga milagros. El ganoderma simplemente es un hongo que científicamente está comprobado, tiene una gran cantidad de sustancias nutricionales, es decir, tiene un cúmulo de nutrientes que favorecen el buen funcionamiento de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, entendiendo ese punto, si nosotros nos alimentamos de una manera adecuada, pues nosotros muy probablemente no tendríamos problemas serios de salud. Antiguamente, 40, 60, 80 años atrás, la gente prácticamente no se enfermaba, no como ahora, debido a que nosotros, en ese entonces, o nuestros familiares, se alimentaban de manera más saludable. Hoy en día, lamentablemente, todos los alimentos están llenos de químicos, sustancias tóxicas, las comidas procesadas, los efectos de la contaminación, el estrés, etcétera, etcétera, el agua también contaminada, el jabón que contiene NaOH, que lo utilizamos todos los días en la mañana, esto pues también se absorbe a través de los poros de la piel y esto también nos causa daños internos. Adicionalmente a eso también consumimos crema dental con flúor, y el flúor científicamente está comprobado, daña la tiroides, daña la glándula pineal, daña el vaso, daña el páncreas. Es muy bueno para el esmalte del diente, pero es muchísimo más el daño que causa en nuestro cuerpo que los beneficios que nos brindan. Esto es científico, pueden investigarlo para que ustedes se den cuenta que realmente nosotros nos estamos dañando, ¿sí? Porque a veces no tenemos conocimiento de lo que estamos ingiriendo. Entonces, si tenemos un sistema inmunológico fuerte, pues obviamente nos va a proteger contra hongos, bacterias, virus y parásitos, y de agentes externos que son venenos que se convierten en radicales libres, y debido a eso es que el ganoderma nos favorece porque tiene una gran cantidad de antioxidantes y 200 fitonutrientes y 400 compuestos alcalinos. Cuando una persona desarrolla cáncer, el pH del cuerpo es levemente ácido. De hecho, para las personas que de pronto tengan conocimiento o que hoy aquí sean médicos, la verdad yo no soy médico, soy un chef que tiene conocimientos y que me gusta mucho averiguar, consultar. Y si las personas que están aquí son médicos, profesionales de la salud, se dan cuenta o se pueden dar cuenta que una persona empieza a desarrollar múltiples enfermedades cuando su pH es levemente ácido, ¿cierto? Por eso es que la leche no es favorable a veces consumirla, ¿sí? O alimentos que sean ácidos. Entonces, si nosotros tenemos una dieta rica en alimentos alcalinos, el ganoderma tiene 400 compuestos alcalinos, pues vamos a invertir esa leve acidez por levemente alcalinidad y nuestro cuerpo va a empezar a funcionar de una mejor forma. Cuando el cáncer se desarrolla, las células cancerígenas pierden el reloj natural de la vida que se llama apostosis. Y la apostosis es el reloj que todo mecanismo vivo tiene. Pero si esa célula pierde ese reloj natural, es una célula que está viva, que es mala, que no se sabe morir, ¿cierto? Porque su pH es levemente ácido. Empiezan a crear algo que se llama angiogénesis, que es la capacidad de crear vasos sanguíneos para poder migrar a otras partes y para poder colonizar o formar tumores, ¿cierto? El ganoderma sencillamente al invertir ese proceso, pues hace que el cuerpo nuevamente se restaure y tenga la capacidad a través de los macrófagos, que son los linfocitos B, los linfocitos T, o sea, toda la cantidad de la natural killer, los fagocitos, ellos segregan enzimas sobre esos tejidos que ya no son, digámoslo así, amigables o amistosos con el cuerpo, y segregan sustancias y empiezan a fagocitar. La palabra fagocitar viene de comer. Nuestra primera línea de defensa se llaman fagocitos. Entonces, por eso es natural ver que una persona que tenía un tumor y este tumor empezó a reducir de tamaño. De hecho, hay investigación científica que avala lo que yo estoy diciendo. Y ya ahorita les voy a hablar sobre algunas páginas donde podemos encontrar esta información. Ahora, si tenemos un sistema inmune, pues potente, pues nuestro cuerpo va a tener la capacidad de poder frenar cualquier
invasor que nos pueda hacer daños. Ahora, ¿por qué es que el ganoderma es tan bueno? O sea, no voy a hablarles aquí de milagros, no voy a hablarles de nada de eso, o sea, vamos a hablar de algo serio, ¿sí? El ganoderma sencillamente tiene 3 veces más hierro que la espinaca, tiene 3 veces más antioxidantes contenidos que el blackberry, tiene también más proteína vegetal que las legumbres, tiene 8 veces más omega 3 que el salmón, tiene 6 veces más calcio que la leche, tiene 7 veces más vitamina C que la naranja. Hoy en día estamos viendo que digámoslo así, las farmacias están vendiendo muchísima vitamina C porque la vitamina C es un antioxidante que ayuda a estimular el sistema inmunológico. Pero si nosotros entendemos que el ganoderma tiene muchísima más vitamina C y adicional tiene todos los otros nutrientes, y eso que solamente les estoy hablando de algunos básicos, pues vamos a entender que es un alimento rico, o sea, incluso es muy económico. Hagamos cuenta, si yo hoy utilizo 200 gramos de brócoli, digamos que una manzana, digamos que una naranja, digamos que unas 2 hojas o 3 hojas de espinaca, o que me haga una ensalada, que utilice arándanos, pescado, por ejemplo, una buena porción de salmón. ¿Cuánto generaría esto en costos? Pues realmente el valor es bastante elevado y a veces las personas por economía pues no tienen la capacidad para poder invertir cierta cantidad de dinero para poderse nutrir. De hecho, muchas personas no se alimentan bien, no porque no quieran, sino porque realmente la economía no lo permite. Entonces, según Robert Bellman, en una conversación con CNN, él nos dice que básicamente las setas suelen ser para su uso culinario, pero que están repletas de proteínas y que aparte de eso, pues tienen un sabor muy atractivo. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante que contienen las setas y los hongos. La ergotioneína, según Robert Bellman, las supersetas y sus antioxidantes sorprenden a los científicos. No solo las más raras, también las humildes como el champiñón o el portobelo, son sencillamente digámoslo así, que son fuentes bastante importantes de ergotioneína y glutatión. Vamos a hablar de estos dos temas. La avena es una de las que contienen, digámoslo así, que es un cereal que contiene cantidades importantes de ergotioneína. Pero para ustedes de pronto dirán, bueno, ¿y qué es la ergotioneína? Pues la ergotioneína es uno de los antioxidantes más poderosos que tiene el cuerpo humano, pero cuando llegamos a cierta edad, entre los 17 y los 22 años, esos niveles de ergotioneína empiezan a decaer, empiezan a desaparecer. El glutatión es un antioxidante maestro que cada una de las células del cuerpo humano lo posee. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegamos a una edad adulta, cuando estamos en la adultez y no hacemos buen ejercicio, no nos alimentamos de una manera idónea, esos niveles de glutatión también empiezan a decaer. ¿Qué sucede? La avena tiene ergotioneína y también tiene glutatión, pero resulta que según Robert Bellman, lo que nos dice es que las setas y los hongos tienen la capacidad de absorber 40 veces más cantidad de glutatión y ergotioneína del suelo, pero fíjense en algo muy importante. La ergotioneína no es producida ni siquiera por una planta ni por un animal. La ergotioneína es una sustancia que se genera a través del proceso de degradación y descomposición de materia orgánica, y esto se logra a través de las bacterias. Estas bacterias lo que hacen es que permiten que los hongos puedan sintetizar la ergotioneína, y cuando nosotros consumimos niveles elevados de ergotioneína y glutatión, sencillamente nuestro cuerpo empieza a trabajar de una forma muchísimo más adecuada. Adicionalmente a eso, pues no es que solamente la ergotioneína y el glutatión sean importantes. En un partido de fútbol todos son importantes, tanto el arquero como el lateral, como el central, todos hacen un equipo de trabajo. El ganoderma tiene 154 antioxidantes reconocidos hasta la fecha, y dentro de esos antioxidantes pues tiene glutatión y tiene ergotioneína. Eso quiere decir que el ganoderma es un cúmulo de sustancias que benefician al cuerpo para que el cuerpo pueda funcionar de una mejor forma. Entonces no estamos hablando de pronto desde el misticismo, sino desde bases médicas y científicas. De pronto muchos de ustedes están familiarizados con esta imagen. De hecho, yo cuando estaba en el colegio comí muchísima chocolatina. No sé si de pronto a ustedes les pasó, pero yo sí. Y alcancé a llenar como 3 álbumes y me encantaba realmente. Dice
en el planeta sorprendente que el hongo reishi o lychee, conocido como Ganoderma lucidum, es conocido como el rey milagroso de las hierbas, ya que su poder nutritivo se encuentra por encima de cualquier otro hongo, planta, hierba medicinal, incluso del té verde y el ginseng. Tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales y promueve la longevidad en grandes cantidades por periodos Vale. prolongados sin presentar efectos secundarios. Entonces seguimos avanzando por acá. Seguimos. A ver, páginas importantes donde podemos encontrar información médica o bases científicas, y vemos aquí, por ejemplo, que nosotros, aparte del Ganoderma, también tenemos algo que se llama Cordyceps sinensis, y el Cordyceps sinensis es otro hongo medicinal muy poderoso, es un hongo muy raro, es un hongo que es originario de las montañas de Nepal, Bután y el Tíbet, y este hongo tiene una historia también muy importante porque este hongo empezó a tener una fuerza muy poderosa debido a que a los pastores en estas montañas, cuando ellos ya liberaban los yaks, porque los yaks son como una especie de bovinos, y ellos utilizaban estos animalitos para el arado, pero resulta que estos animalitos, cuando ya estaban viejos, que ya no servían ni para carne ni para trabajo, los liberaban, y estos animalitos caminaban entre 2.000 y 4.000 metros de altura en esas montañas heladas, y ellos empezaban a comer entre la grama o el pasto, empezaban a consumir este famoso Cordyceps sinensis, y luego después de un tiempo bajaban robustos, fuertes y reproduciéndose en época de celo, o sea, en época que no era la época de celo. ¿Qué sucedió? Que los pastores empezaron a seguir a estos animales para ver qué era lo que consumían, y ay, Dios bendito, si ustedes supieran lo que pasó en esas aldeas. Pero bueno, continuemos. ¿Qué sucede? Este hongo ya tiene más de 1.591 estudios científicos que avalan que potencializan nuestro sistema inmunológico, es especial para deportistas de alto rendimiento, también para aquellas personas que tienen afecciones pulmonares, que tienen problemas de ácido úrico, para aquellas personas que necesitan también potencializar sus riñones, que tienen enfermedades renales o enfermedades coronarias. Sencillamente es un hongo que favorece muchísimo esa parte. También el tema de la circulación y el transporte de oxígeno está en un 60% más. También tenemos el Ganoderma lucidum, que es un hongo que en la página de publicaciones médicas y científicas creada por el gobierno de los Estados Unidos, es un hongo que si nosotros solamente digitamos la palabra Ganoderma, podemos encontrar que tiene más de 2.484 resultados, donde podemos encontrar información bastante importante, que no la estoy diciendo yo, sino que sencillamente está ahí para que nosotros tengamos el beneficio de poder informarnos. ¿Listo? Sigamos avanzando por acá. Incluso el reishi, que es considerado un superalimento, es consumido por las celebridades, tanto así como Kim Kardashian, también Fernando Sánchez Dragó, también lo consume la reina de España, bueno, entre otros. Y aquí tenemos importantes, digámoslo así, bibliotecas de investigación médica y científica donde podemos encontrar información sobre el Ganoderma. Podemos encontrar en Cochrane, también en New England Journal of Medicine, entre otras. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? O sea, ¿quién está detrás de toda esta investigación que también nos lleva a entender por qué funciona el producto? Mr. Liao Sun-Sen es un científico, es micólogo, es médico, es una persona que se ha dedicado por largos años a investigar el Ganoderma lucidum. Pero ¿por qué les ubico esta imagen de las orquídeas? Realmente Mr. Liao Sun-Sen es el menor de 10 hermanos, y cuando él era muy niño, su mamá tenía digámoslo así, como un gusto por las orquídeas. Entonces él en ese afán por que su mamá tuviera la oportunidad de conocer las orquídeas más hermosas, empezó a estudiar una técnica de tejidos para que las orquídeas fueran mucho más frondosas, fueran mucho más relucientes, fueran mucho más coloridas. Empezó a desarrollar esa técnica, pero luego implementó esa misma técnica de tejidos para fusionar los 6 hongos más poderosos del mundo, que ya enseguida voy a hablarles. Y aquí pues quiero detenerme un poquito. Existen más de 2.000 clases de hongos Ganoderma. En el reino de los hongos existen más de 1.000.000 de clases, pero dentro de las clases de hongos existen más de la especie Lucidum, o sea, 2.000 especies. ¿Qué sucede? Que Mr. Liao Sun-Sen dedicó más de 34 años, de hecho ya nos está adelantando más de 34, 36 años de investigación y desarrollo, y encontró que dentro de estas variedades
habían 6, es decir, encontró 6 bastante potentes, bastante poderosas, y cada una beneficia una parte específica del cuerpo. ¿Qué hizo él? Desarrolló un híbrido, y ya ahorita voy a hablarles también sobre qué es el híbrido y cómo funciona. Él aplicó esa técnica para desarrollar el hongo Ganoexcel. De hecho, usted no puede patentar una naranja porque la naranja está en la naturaleza. Pero si vemos el hongo de Ganoexcel, está patentado porque él tuvo esa genialidad de fusionar esos 6 hongos que les acabé de mencionar, que el uno va enfocado en el corazón, el otro en las articulaciones, el otro en el hígado, el blanco en los pulmones y la piel, el amarillo en el vaso y el hongo negro en los riñones y el cerebro. ¿Qué hizo él? Sacó un super hongo y por eso está patentado como Ganoderma lucidum de Ganoexcel. ¿Qué sucede? Este hongo es un hongo mucho más robusto, es un hongo mucho más carnoso, y debido a esa fusión y esa unión de todos los otros hongos, es un hongo que tiene muchísimo más potentes sus nutrientes y tiene muchísima más concentración de los mismos. No es que todos los hongos tengan 200 fitonutrientes y 154 antioxidantes y 400 compuestos alcalinos, no. Eso solo lo logra tener el hongo Ganoderma de Ganoexcel. Sigamos avanzando por acá. A ver, nuestra empresa sencillamente tiene una visión y es llevar salud, prosperidad a cada familia de la tierra. Esa es nuestra visión. Este hongo es usado en la cultura china como suplemento nutricional y contiene gran cantidad de nutrientes y antioxidantes. Ayuda al cuerpo a procesar y eliminar toxinas acumuladas y a modular el sistema inmunológico de manera natural. Vamos a explicar una parte muy importante. Hay personas que me dicen, bueno, pero yo me tomé un sobre y no me sané, o me tomé una caja y no estoy sano de mi problema de asma, o de aunque hay personas que con una sola caja de Ganocafé, por ejemplo, puede mejorar una condición asmática, pero cuando es una patología que lleva muchísimo tiempo desarrollando en su cuerpo, yo la verdad quiero ser muy responsable con las personas que están hoy en esta tarde escuchando esta información, y realmente a veces nosotros tenemos una enfermedad degenerativa o tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo porque ha sido producto de los malos hábitos alimenticios que hemos tenido durante muchos años, y no podemos pretender que un producto lo hagamos milagroso creyendo que con una caja o con un sobre nos vamos a sanar. No, eso sería una mentira, y realmente sería irresponsable de nuestra parte ofrecer un producto como estos como una solución instantánea para ese tipo de patología o enfermedad que puedas tener. Entonces es importante entender cómo funciona el producto. La primera etapa, el primer día, a los 30 días, los ingredientes activos de Ganoderma comienzan a regularizar las funciones corporales. En esta etapa la persona experimentará los sutiles pero evidentes efectos del Ganoderma a medida que detecta toxinas en el cuerpo. Quiere decir que posiblemente va a haber una pequeña reacción. Lo único que tenemos que hacer es aumentar la ingesta de agua para permitir que el cuerpo empiece a eliminar toxinas. Puede que haya alguna leve reacción, que esto puede pasar incluso en la segunda etapa, en la segunda etapa, donde sencillamente pueden haber furúnculos en la piel, pueden haber eczemas, puede haber de pronto una leve cefalea, de pronto puede haber un dañito de estómago, perdónenme la expresión, se diría diarrea. Entonces, sencillamente es tener en cuenta que hay que tomar abundante agua, pero la persona que lo invitó a este espacio le va a explicar de manera detenida cómo funciona el producto. ¿Listo? Venía hablándole también del tema de la desintoxicación, que va del 1 al 30 días. Viene la regulación, y en la regulación, pues sencillamente el producto continúa regenerando el cuerpo por medio del fortalecimiento del sistema inmunológico. Mire, ¿por qué se regenera el cuerpo? No es que el producto haga milagros. Si tu cuerpo empieza a eliminar toxinas, si tu cuerpo empieza a funcionar de una manera idónea y si usted le está suministrando los mejores nutrientes, pues es obvio y es natural que su cuerpo empiece a restaurarse, que su cuerpo empiece a regenerarse. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Cada uno de nosotros aquí en algún momento de la vida hemos tenido un accidente, de pronto hemos sufrido una herida abierta, de pronto una contusión, una abrasión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede con estas contusiones o con estas heridas? Pues que puede haber de pronto un sangrado externo o interno, pero a la medida que pasan los días, pues esto sencillamente empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de nuevamente restaurarse o regenerarse. En el caso de las heridas abiertas, pues son heridas que a través de los glóbulos blancos pues empiezan a regenerarse y a restaurarse. Entonces, si vemos desde ese punto de vista,
pues es natural que el cuerpo de manera interna se empiece a restaurar y se empiece a regenerar, ¿sí? Porque tiene las herramientas para poder funcionar de una mejor forma. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo funciona el producto. Y viene una regeneración que va desde un año en adelante. Entonces, es importante entender cómo funciona el producto. El producto es un antiinflamatorio, es decir, que tiene propiedades para problemas de inflamación, también tiene actividades microbiales, tiene propiedades inmunomoduladoras, es decir, que el producto es un coadyuvante, ayuda muchísimo a estos pacientes que están en etapa, por ejemplo, donde les están aplicando radioterapia, quimioterapia. Lo que hace el Ganoderma es que protege las células buenas y selectivamente permite que estas células resistan los procesos de la radiación, ¿sí? Porque son procesos muy agresivos. El Ganoderma también está comprobado que reduce el azúcar en sangre, tiene actividades antialérgicas y esos testimonios los tengo en mi familia porque los hemos podido ver en mi sobrino. Tenía un problema de alergias bastante complicado y gracias a Dios pues hoy en día es un niño que ya está bien. Tiene propiedades antitumorales, incluso tengo una persona que tenía un tumor en un pulmón de 4.7 centímetros, empezamos a suministrar el producto, de pronto no teníamos el conocimiento de que eso se podía lograr, la persona lo estaba consumiendo para un problema de artrosis grado 2, también lo estaba tomando para un problema de hígado graso, para un tema que también tenía de circulación, tenía una vena varis bastante pronunciada, y cuando nos dimos cuenta, el tumor estaba en 1.7 centímetros. De hecho, tenemos los exámenes médicos. Fue una persona que no fue sometida a cirugía, a pesar de que tenía cirugía programada. Y gracias a Dios es una persona que hoy está bien. No es que le haya salido otra mano, otro pie, no. Es una persona que está bien de salud. Adicionalmente eso, pues tiene una función antioxidante, tiene actividad reductora de colesterol, tiene desintoxicación natural y es efecto reductor de la presión arterial. De hecho, tengo una persona aquí en San José que era declarada con hipertensión, pero hace poco fue al médico y el médico quedó sorprendido porque es una persona que no sufre de la tensión y ya no tiene que consumir la pastilla. Pues realmente a mí me sorprendió mucho porque es que una persona que tome pastillas para la tensión es algo que va para toda la vida, ¿cierto? Pero esta persona sencillamente le dijeron que ya no había necesidad de seguirla tomando, más sin embargo, se le dice a la persona, porque nosotros no somos médicos, no tenemos esa potestad para decirle, retire el medicamento, no, síguelo consumiendo, porque yo no soy un médico, yo solamente estoy recomendando un producto natural. Entonces, aquí podemos encontrar toda esta información de la que le estoy hablando, aquí están las páginas para poder ingresar. ¿Por qué Ganoderma de GanoExcel? Porque lo venía explicando anteriormente, son más de 200 variedades, pero tenemos la fusión, el híbrido de los 6 más poderosos. GanoExcel es la compañía pionera en América y es la compañía que produce el 80% del Ganoderma en extracto hidrosoluble. Una cosa es un hongo molido, es un hongo que contiene 99% de celulosa y los seres humanos no tenemos la capacidad de transformar la celulosa en celulasa como lo hacen los rumiantes. Por tal forma, nosotros no podríamos asimilar todos los nutrientes que posee el Ganoderma si lo consumiéramos en forma pulverizada, ¿sí? Por eso nosotros tenemos la patente del extracto hidrosoluble y es una patente intelectual que no es lo mismo que una patente normal. ¿Listo? Seguimos avanzando por aquí. Nosotros tenemos reconocimientos bastante importantes por parte de la UNITAR, que es una parte que se encarga, o es una rama de la parte investigativa de las Naciones Unidas, y fuimos reconocidos porque Mr. Leao es una persona encargada de montar clínicas, hospitales en países como Camboya y Vietnam, que son países que tienen sistemas de salud, y sencillamente se hacen brigadas donde se visitan aldeas para tratar a pacientes con múltiples enfermedades. Para la persona que sea curiosa puede buscar a través de Gano LEE, que eso está en Facebook, pueden seguir esa página y pueden ver todo lo que se ha logrado con pacientes con enfermedades que se consideran incurables, pero que gracias a Dios y a la prescripción del producto, porque no tienen nada más que consumir, pues se les logra mejorar la calidad de vida con este maravilloso producto y otros productos que tiene la compañía. También quiero hablarles, antes de iniciar a mostrarles nuestros productos y nuestras presentaciones, que también tenemos un reconocimiento importante por parte del Vaticano como embajador de la buena voluntad, debido también a esa enorme labor social que estamos teniendo. Nuestras presentaciones sencillamente son el 3 en 1, es un café descafeinado, de hecho tiene el 0.04% de cafeína, es decir, que
lo que tiene el ganoderma contrarresta esos pequeños porcentajes de cafeína, pero tengamos en cuenta algo, la mata en su estado natural produce el 2% de cafeína, pero los aditivos químicos y los compuestos artificiales que se le añaden aumentan el nivel de cafeína de su estado normal del 2% a un 34, un 37%. Entonces, por eso es que los médicos, si hay alguien que me está escuchando aquí, prohíban el café muchas veces, no por ser café, sino por su alto contenido en cafeína. Entonces, tengamos en cuenta porque el café pues tiene grados asociados a la acidez, pero este café es un café que posee 400 compuestos alcalinos derivados del ganoderma, es decir, que es un café que no tiene ese porcentaje de acidez, debido a que es contrarrestado por los alcaloides que contiene el ganoderma. También tenemos un café clásico, robusto, es un café negro, elegante, es un café muy delicioso, con un aroma muy atractiva. Y también quiero contarles para de pronto, si hay un médico que está aquí escuchándonos y de pronto revisa la caja en la parte de atrás, hay algo que se llama silicato de sodio de aluminio. El silicato de sodio de aluminio se le añaden a los alimentos que son liofilizados, es decir, que necesitan ser disueltos en agua caliente, es decir, que se necesita un solvente. Entonces se le añade este compuesto de silicato de sodio de aluminio para que sencillamente no se formen grumos al momento de agregar el agua. Entonces, este silicato de sodio, pues son moléculas que protegen el aluminio, es decir, lo recubren para que el aluminio pase desapercibido por el cuerpo. Para que nosotros pudiéramos asimilar o sintetizar ese aluminio, que de hecho el aluminio es dañino, tendríamos que alcanzar una temperatura interna de 1200 grados centígrados o 2400 grados Fahrenheit. Pero resulta que nuestro cuerpo, si llegamos a 41 grados, pues tenemos una fiebre y estamos convulsionando, y a los 41 grados pues ya estamos muertos, perdónenme la expresión. Entonces, sencillamente, hay estudios científicos, o sea, hay un grupo gigantesco de científicos de parte de la compañía que sencillamente lo que hicieron fue ponerle muchísimo cuidado al momento de utilizar esta sustancia que viene protegida por estas moléculas que al momento de nosotros consumirlo pasan desapercibido y a través de la orina pues se expulsa. Entonces no hay ningún problema por acá. También quiero contarles que pues la cafeína es muy poca, ya lo había mencionado. Adicionalmente a eso también tenemos cereal con espirulina. De hecho, la espirulina es una alga marina que es conocida como una cianobacteria, y esta cianobacteria tiene una gran cantidad de concentración de proteína. De hecho, tiene 64% de concentración de proteína. En comparación, digamos que 100 gramos de espirulina tienen 64% de proteína, 100 gramos de carne de res tienen apenas el 20, el 21% de proteína, la soya tiene cerca del 45%, hablemos por ejemplo de las lentejas, de la ajonjolí tienen cerca del 27%, los frijoles, los guisantes tienen cerca del 22% de proteína por miligramo. Entonces realmente vemos que es una fuente bastante importante de proteína. Incluso es utilizada de hecho la ONU la declaró como la comida del futuro, y la FAO, Food and Agriculture, lo hizo o lo llamó para usarla en catástrofes o eventos naturales. También la NASA lo estudió, y de hecho envían barras de espirulina como fuente de alimento para los astronautas. También encontramos un chocolate exquisito, es un chocolate artesanal suizo, es un chocolate con múltiples beneficios. Obviamente se les traen de pronto algunas sustancias que no son tan beneficiosas para el cuerpo, y obviamente pues se utilizan como vehículos, es decir, que se hace un mercadeo para incorporar estos extractos de estos hongos en estos vehículos tan potentes. Tenemos también el Exelium, que son las cápsulas en una concentración de un 75% del extracto puro. Estas cápsulas vienen enfocadas a limpiar venas y arterias, oxigenar la sangre, debido a que tienen un compuesto que permite la oxigenación, que se llama germanio orgánico, y este germanio orgánico pues nos permite, por eso es que personas que sufren de migrañas de toda la vida consumen el Exelion, y en 2 o 3 meses, incluso 15 días o un mes, dependiendo la gravedad o la gran cantidad de enfermedades que posiblemente pueden tener, porque hay veces que a la gente le duele la cabeza, pero realmente tenía un problema de colon bastante complicado. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a consumir el producto y empiezan a experimentar que al mes, a los 2 meses, ya sus episodios de
de dolores de cabeza empiezan a disminuir, empiezan a desaparecer, y no es que nunca más les vuelva a doler la cabeza. Sí, vuelve a doler la cabeza normal como cualquier persona, no es que se vayan a volver inmunes a los dolores de cabeza, no, esto no va a pasar. Sencillamente también debemos tener en cuenta que debemos tener hábitos saludables de alimentación. Por aquí tenemos las cápsulas de Ganoderma, que son las cápsulas ya en estado maduro. Este viene muchísimo más enfocado en aumentar el sistema de las defensas, ¿sí? De hecho, pues también es muy bueno porque tiene altos contenidos en fibra molecular y pues realmente energiza sin hiperexcitar el cerebro y también ayuda a rejuvenecer las células. Encontramos por aquí la GanoFresh, es una crema dental sin flúor. Algunas cremas tienen triclosan. Esta crema no trae ni flúor ni triclosan, ni tampoco trae glucosa. Es una crema que de hecho hemos experimentado en bastantes problemas, como por ejemplo quemaduras de la piel, psoriasis. Hemos también visto resultados en animales con algún tipo de afección externa, porque de hecho lo tengo como testimonio. Y hemos visto también que es muy buena para el tema de la onicomicosis en las damas que sufren de ese problema en sus uñas, que es tan difícil de tratar. Pues podemos aplicar esta crema con un copito por debajo de la uñita en las horas de la noche y retiramos en hora de la mañana. Entonces hemos visto unos resultados muy, muy importantes. También tenemos el Ganotransparent Soap, es un jabón con aloe vera, con extracto de semillas de papaya, con extracto de Ganoderma, con extracto de leche de cabra. Es un jabón que permite exfoliar muy bien la piel, y a través de él y el consumo del Ganoderma y el Excelion y de los otros productos hemos visto que patologías tan complicadas como la famosa psoriasis o como la famosa piel de mariposa son enfermedades que desaparecen del cuerpo, y no porque yo lo estoy inventando acá, sino porque sencillamente tenemos los testimonios para poderlo demostrar. Las recomendaciones de consumo, pues sencillamente son las siguientes. Del primer día al tercer día, para poder hacer una desintoxicación, si tenemos la capacidad de consumir las 2 cápsulas, inclusive las 3, pues son 2 en la mañana y 2 en la tarde, cada 12 horas acompañadas de un vaso de agua. Del cuarto al sexto día, 3 y 3 en la mañana y 3 en la tarde, y del séptimo al noveno, 4 y 4, y del 10 en adelante, vamos a consumir 2 y 2. Bueno, ¿cuál es su experiencia con el producto? Quiero pedir disculpas si de pronto alguno de ustedes no tolera ver imágenes fuertes. Espero que por favor me disculpen, pero pues lo único que quiero es crear conciencia de que tenemos un producto poderoso en nuestras manos que nos puede permitir ayudar a muchas personas que lo necesitan. Entonces, algún momento de su vida, ustedes también van a tener la oportunidad de compartir su testimonio. Yo realmente tengo muchísimos testimonios y muchísimos entrenamientos. He mostrado mucha evidencia de todo lo que he logrado únicamente compartiendo el producto. Y hoy voy a mostrar un par. La inicial pues es un tema de acné. Ella es una ingeniera de aquí de San José del Guaviare, y ella pues tenía un problema de un ovario poliquístico. Realmente su periodo era muy difícil, era muy doloroso, y empezamos a consumir el producto, empezamos a suministrarlo, y pues puedo darles la noticia de que pues primero empezó a mejorar bastante el tema del acné, empezó a limpiar su rostro y el ovario poliquístico desapareció. Ella tiene los exámenes donde puede demostrar de que así fue. Entonces, por este lado, pues realmente es bastante, digámoslo así, tranquilizante, por decirlo de esta forma, para muchas personas que de pronto tienen problemas en su rostro y no saben cómo mejorarlo. De pronto a veces los tratamientos son bastante agresivos, y aquí tenemos una solución. Aquí tengo un tema de úlcera por varices. Es una paciente que llevaba cerca de 25 años con esta patología. En este momento vive en la ciudad de Villavicencio, en Porfía, y empezamos a aplicar el producto. En los primeros 8 días empezamos a ver que empezó a aparecer tejido granulado y tejido fibroso. A los 15 días pues empezamos a ver que ya se estaba cerrando un poco más la herida, y a los más o menos un mes completo ya la herida había cerrado más o menos en un 60-70%, y gracias a Dios pues es una persona que ya está sana. Ya en este momento incluso está empezando a ver brotes de melanocitos, es decir, que se está pigmentando la piel. Y ese muchacho guapo que ustedes ven ahí, ese soy yo. No mentiras. ¿Sigo? Entonces, familia, pues sencillamente, ¿cuál es
el punto aquí, que nosotros hoy somos lo que comemos. Muchas veces nosotros no cuidamos lo que ingerimos y cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, que es nuestro templo, sencillamente, obviamente que se va a enfermar. O sea, si yo todos los días, por ejemplo, si tengo auto, no le cambio el aceite y todos los días voy a mi trabajo, regreso a mi casa, salgo de paseo, pero nunca le hago un cambio de llantas, nunca le hago un cambio de aceite, pues obviamente es una máquina que se va a empezar a desgastar, es una máquina que muy probablemente en algún momento va a dejar de funcionar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos cuerpos gloriosos. Sencillamente si nosotros entendemos que para que nuestro cuerpo funcione bien, debemos alimentarnos de la mejor forma. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces nos apetece más lo que es la comida chatarra o la comida procesada que los alimentos que realmente nos aportan un valor nutricional bastante importante. Entonces nosotros realmente tenemos que tener en cuenta que nuestra medicina debe ser nuestro alimento y nuestro alimento debe ser nuestra medicina, ¿sí? Y la salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio. Entonces, familia, la invitación es esa, que sencillamente nosotros hoy tengamos en cuenta que tenemos un producto que no es que haga magia, es un producto que sencillamente tiene una gran cantidad de nutrientes que nos va a beneficiar para que nuestro cuerpo funcione de la mejor forma. Entonces, hasta aquí, espero que la información que les entregué, pues sencillamente les permita a ustedes entender por qué es un producto que funciona, no desde el misticismo, sino desde bases que realmente nos ayudan a entender por qué funciona y cómo funciona. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y las personas que hoy están por primera vez, pues quiero extenderles la invitación a que se den la oportunidad de consumirlo. La única forma para que ustedes puedan ver si realmente funciona es consumiéndolo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.